Oremos. Eterno Padre, usted sabe, Señor, el propósito de esta semana. Sabemos que ya tu Espíritu Santo está haciendo una obra maravillosa en la vida de muchas personas. Podemos sentir tu presencia aquí en esta iglesia, pero también sabemos que allá a través de la tecnología estás llegando a las familias, a los corazones, a aquellas personas que están sin rumbo, pero que necesitan vencer. Padre, esta semana que será una semana de milagros y de bendiciones, pedimos que tu Espíritu Santo pueda asistirnos, ayudarnos a comprender tu palabra. Y esta noche que vamos a estudiar la primera iglesia de las 7 iglesias del Apocalipsis, que usted pueda abrir nuestros ojos para comprender, Señor, los ataques del enemigo y para refugiarnos en tu poderosa mano. Esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ver si estamos listos. Este es el primer tema de 7 temas que vamos a estudiar. Durante esta semana, amados hermanos, vamos a estudiar las 7 iglesias del Apocalipsis. Esta noche nos toca Éfeso, ¿verdad? Ahí pueden ver una imagen actual de lo que es Éfeso en nuestros días. Éfeso representa la iglesia de Dios en los años del año 31 al año 100, la iglesia primitiva. Casi todo el libro de Hechos de los Apóstoles revela cómo ellos vivieron, cómo resistieron al enemigo, y las enseñanzas que encontramos en esta iglesia son para nosotros. Miren, cuando ustedes escuchen temas sobre la iglesia de Éfeso, la mayoría de las personas, de los predicadores, les van a decir que lo más importante de Éfeso es que ellos perdieron su primer amor. Pero realmente esta noche yo quiero decirte algo, y es que el tema principal de la carta que se llevó a Éfeso no es el tema de perder el primer amor. Más bien, perder el primer amor fue resultado de otra cosa, y es que para vencer tenemos que estar en la presencia de Jesús. El perder el primer amor fue el resultado de perder la presencia de Dios. Vamos a dar lectura a Apocalipsis capítulo 2. Abre tu Biblia, va a estar ahí en pantalla también. Y vamos a leer el mensaje completo, los versículos que comienzan del 1 al 7. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Muy importante eso. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, dice el versículo 3, y has sufrido. Vamos a hablar un poco adelante sobre cómo sufrieron ellos. Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti, ¿qué cosa? Que has dejado tu primer amor. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Ahora presten atención a estos últimos versículos. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Y aquí viene lo importante, dice ahí: el que tiene oído, ¿qué cosa? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿qué cosa? Yo le daré a comer, ¿de qué cosa? Del árbol de la vida, la cual está en medio del paraíso de Dios. Y justamente
Vamos a comenzar nuestro estudio hablando sobre el árbol de la vida. Vamos a aprender cada noche un detalle del conflicto de los siglos. Y esta noche nos vamos a detener en ese árbol. Saben ustedes que Génesis capítulo 2 habla de que dentro de todos los árboles del huerto había un árbol llamado árbol de la vida. ¿Lo han leído ustedes en Génesis? Si tú ves el capítulo 2 habla de un árbol que mantenía constantemente la vida de Adán y Eva, es decir, ellos tenían que ir al árbol, tenían que estar comiendo del árbol y su vida dependía de esa relación, de esa presencia. De paso, déjenme decirles que ese árbol representaba la presencia de Jesús, la presencia de Dios con ellos, porque no hay vida fuera de Dios. Entonces el hecho de que Adán y Eva iban a comer del árbol significa que ellos estaban constantemente conectados a la fuente de la vida. Pero ustedes saben la trágica historia, ¿no? La Biblia revela que Adán, nuestros primeros padres, fallaron y comieron de otro árbol que estaba de paso muy cerca. Estaban muy cerca el uno del otro, el árbol de la ciencia, del bien y ¿qué? Y del mal. ¿Y qué fue lo primero que pasó cuando ellos pecaron? Dice la Biblia que el Señor mandó querubines para que cubrieran ¿qué cosa? El acceso ¿a dónde? El acceso al árbol. O sea que lo primero que se perdió, y voy a contarles algo. ¿Sabían ustedes que había alguien muy interesado en que Adán y Eva, aún en pecado, comieran del árbol de la vida? Saben que Satanás estaba deseoso de que ellos alargaran su mano para que pudieran vivir en pecado para siempre. ¿Se imaginan eso? Fue por misericordia y fue lo primero que Dios hizo, mandar ángeles a cubrir el acceso. Es decir, el árbol de la vida que representaba la presencia de Dios se perdió con el pecado. Y hubo una separación. El pecado nos separa de Dios, nos separa de la vida. Es por eso que en Apocalipsis, el capítulo 22, cuando todas las cosas se restauren al final del conflicto, porque saben que este conflicto va a llegar a su final, cuando el conflicto termine, adivinen qué aparece nuevamente para los redimidos. El Apocalipsis 22 dice que en la Nueva Jerusalén, en todo el medio, volveremos a tener ¿qué cosa? El árbol de la vida. Así que podemos hacer un diagrama mental. El árbol de la vida estaba en el Edén, ¿no es así? El hombre pecó, nos separamos del árbol de la vida. Pero cuando Cristo venga y restablezca todas las cosas al final del conflicto, volveremos a disfrutar del árbol de la vida. Por eso dice, el que tiene oído que oiga, porque el que venza yo le daré a comer del árbol de la vida. ¿Cuántos queremos comer de ese árbol? Miren, Génesis 2, árbol de la vida. El hombre peca. Jesús viene, muere, restaura todas las cosas. Y en Apocalipsis, fíjense, Génesis y Apocalipsis, aparece el árbol de la vida. El inicio del conflicto, el fin del conflicto. ¿Están conmigo hasta aquí? Lo que quiero decirte esta noche es que si hay algo que Satanás desea en nosotros, es mantenernos lejos del acceso de la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es vida. Por eso en este conflicto, todo lo que nos separa de Dios viene del diablo. ¿Escucharon? Aún aquellas cosas buenas. Vamos a entrar en materia. ¿Cómo atacó Satanás la iglesia de Éfeso? ¿Cómo la atacó? ¿Cómo le causó sufrimiento? Saben que ellos sufrieron mucho. Dice el versículo 3, y ha sufrido. ¿De qué manera sufrió la iglesia primitiva? Déjenme contarles. Yo estoy aquí en un lindo templo. No sé los que están allá en televisión si logran ver. Este es un templo muy lindo, pero la iglesia primitiva no tenía ¿qué? No tenía micrófonos, no tenía televisión, ellos no tenían nada. Cuando la iglesia primitiva comenzó, ellos no tenían dónde reunirse, buscaban, ¿saben? Y tampoco podían reunirse públicamente porque ellos eran odiados. Eran odiados por los romanos, eran odiados por los judíos e inclusive algunos se mezclaban entre ellos para saber qué hacían.
Saben que los primeros cristianos se reunían así en casas ocultas, debajo, puertas cerradas. Los primeros cristianos eran acusados de caníbales, porque Jesús dijo, el que coma mi carne y beba mi sangre. Así que la gente pensaba que ese grupo que estaban haciendo era gente que practicaba el canibalismo. El diablo hizo sufrir a esta iglesia y lo podemos ver en el libro de los Hechos, cómo ellos fueron perseguidos por los romanos, perseguidos por los judíos, eran odiados por las personas. Versículo 2 dice, yo conozco tus obras. Fíjense bien esto. La otra estrategia que usó el enemigo para dañarlos. Miren, esta era una iglesia muy trabajadora, paciente. Dice que no soportaba a los malos. Versículo 2 dice que probaba a los que se llamaban apóstoles y no lo eran, y los hallaba mentirosos. Era una iglesia muy misionera, pero ¿saben qué hizo el diablo? Y escucha bien porque esto es muy interesante. ¿Saben que Satanás aún las cosas buenas las puede utilizar para separarnos de Dios? Es decir, es lo que le llamamos ahora rutina. ¿Saben ustedes cuál es el mayor peligro de los cristianos en estos días? La rutina, el conformismo. Es decir, hay gente que viene a la iglesia porque ya se acostumbró, pero no es porque quiera tener un encuentro con Dios. Hay gente que aprendió a cantar los himnos y los canta de memoria, pero ya no está ni siquiera analizando lo que está cantando. Esta iglesia estaba tan ocupada en la misión, en la obra, que se descuidó de la presencia de Dios. Saben que la artimaña más grande del diablo es separarnos de Jesús. Medita un poco, ¿qué es lo que a ti te separa de Jesús? Ustedes saben que algunos, por ejemplo, las ocupaciones de la vida. Ahí yo tomé esa imagen, me llamó mucho la atención esa imagen. No sé si pueden captar lo que esa imagen presenta. Hay como un cumpleaños allí, ¿no es así? Como que alguien debería estar celebrando que cumplió 25 años, pero ¿cómo están los invitados? Cada quien está ¿qué? Están ocupados en otra cosa, ¿sí? Y es justamente lo que empezó a suceder en la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso los cristianos empezaron a perder el primer amor. Satanás logró que ellos se ocuparan mucho en sus cosas, aún en cosas buenas. De paso, todo lo que es bueno, pero que te separa de Dios, deja de ser bueno. ¿Están conmigo? Todo lo que es bueno, por ejemplo, ¿trabajar es bueno? Claro que hay que trabajar. Hay un mandamiento que dice que hay que trabajar ¿cuántos días? 6 días hay que trabajar. Así que es un mandamiento, hay que trabajar. Pero si el trabajo te separa de Dios, ya deja de ser una bendición. Saben, amados, Satanás atacó de una forma interesante. Dice, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Eso es un lenguaje muy, muy interesante. Y justo esta tarde estuvimos con los pastores en una boda. Y los jóvenes que se estaban casando se repitieron sus votos, ¿no es así? Y qué bonito se escuchaba al joven diciendo cuánto amaba a ella y ella cuánto amaba a él. Ese primer amor, los que ya se han casado, ¿recuerdan ustedes el primer amor? ¿Ah? ¿Qué es el primer amor? El amor de novios, el amor de recién casados, ¿no? Donde hay todo es maravilloso, ¿no es así? ¿Por qué Jesús usa la palabra primer amor? Esa llama, esa chispa, ese fuego que se va perdiendo con el tiempo. Saben que el amor es como una plantita que hay que estarla como. Hay que estarla regando, hay que estarla trabajando, hay que estarla abonando, porque lo que sucede es que así mismo en la vida espiritual, la iglesia de Éfeso, empeñada en sus actividades misioneras, se olvidó de lo importante. Y claro que la obra misionera es importante, pero se separaron. Satanás logró separarlos de la fuente de vida a través de las cosas que aún son buenas, las ocupaciones, ¿verdad? El celular, no para el celular, no podemos, las ocupaciones,
la ansiedad, las preocupaciones de la vida, todo lo que nos separa de Dios es una artimaña del enemigo que quiere destruir. Y todavía más dice allí Juan que empezaron a surgir los primeros brotes de herejía, estos nicolaitas, que hay dibujos de ellos en las historias. Estos eran los primeros herejes que existieron. Satanás atacó la iglesia introduciendo gente cizaña en la iglesia. Estos nicolaitas creían que la vida espiritual era muy diferente de la carnal. Es decir, ellos separaban lo espiritual de lo carnal. Que ellos podían adorar a Dios espiritualmente, pero andar en la carne en vicios, tener vicios, mujeres, vivir como quisieran, porque la carne no tenía nada que ver con el espíritu. Así que ellos tenían una vida espiritual, pero también tenían una vida pecaminosa carnal. Los nicolaitas fueron los primeros que empezaron a introducir los primeros brotes de herejía que se dieron en el primer siglo, que crecerían mucho después. Ahora, Satanás nos separa, Satanás nos aleja, Satanás busca que aún lo bueno nos haga daño. Pero ahora viene la parte que nos interesa. ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo aparece Jesús en el mensaje de Éfeso? Miren cómo aparece, y está en el versículo 1. Dice, escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene, ¿qué cosa? Las 7 estrellas, ¿dónde? Aparece Jesús con su mano, amados. Aparece Jesús. Y saben que las estrellas, la estudiamos ayer en la mañana, son los ángeles, son los mensajeros de cada iglesia, son los miembros de iglesia. Están en la mano de Jesús. Jesús dice, yo puedo bendecirte. ¿Saben que el hecho de estar en la mano de Jesús significa que estamos protegidos? ¿Se acuerdan ustedes cómo acusó Satanás a Job ante Dios? ¿Se acuerdan cuando él fue allá y dijo, ¿qué no lo has cercado tú? Todo lo que tiene. ¿Por qué no le quitas ese qué? Ese cerco. Job tenía ¿qué cosa? Un cerco. ¿Sabías que Dios ha puesto un cerco para que el diablo no te haga daño? Nuestro mayor error es salirnos de la mano de Jesús. Salirnos de la presencia de Jesús es, hermanos, si Satanás pudiera nos haría mucho daño. ¿Saben por qué él no nos hace daño? Es porque estamos en la mano de Jesús. ¿Cuántos queremos estar en las manos de Jesús? No te salgas de la mano de Jesús. A mí me encanta esa ilustración. Después dice, el que anda en medio de los 7 candelos. Ya lo vamos a ver en una imagen. Esta mano de Jesús en el mensaje de Éfeso es una mano que protege. Es una mano que guarda, es una mano que invita. La verdad es que el enemigo nos ataca, pero Jesús dice, ven a mi mano, ven a mí, yo te voy a sostener, te voy a proteger, te voy a cuidar. Escuchen bien, amados, porque es muy importante esto. No salgas de la protección de Dios. Hay un perímetro maravilloso que Dios ha puesto para que el enemigo no te haga daño. Pero si tú sales de allí, entonces estás a expensas de la voluntad del enemigo. Pero otra cosa preciosa que Jesús hace por su iglesia, y es que dice el versículo, que vio a Jesús que se paseaba ¿por dónde? Por entre los candeleros, y cada candelero representa a la iglesia. ¿Sabían ustedes que a Jesús le encanta andar por nuestra iglesia? ¿Saben que Jesús está paseándose por nuestro corazón cada día? Jesús quiere que esas 2 imágenes, tanto el de la mano como el de Jesús andando en su iglesia, son representaciones de la presencia de Jesús en nuestra vida. Lo que quiero decir es que para vencer necesitamos la presencia de Jesús. No hay derrota cuando estamos en la presencia de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes a Moisés? Si tú no vas conmigo, yo no me muevo. ¿Se acuerdan ustedes de Israel? Dice que Israel iba avanzando en el desierto, pero cuando la nube se detenía, ellos se detenían. Y cuando la nube se alzaba y avanzaba, la presencia de Dios iba avanzando, ellos también iban avanzando conforme a la nube. El hecho de que Jesús anda en la iglesia, el hecho de que Jesús tiene su mano para nosotros, es la forma en que Él quiere bendecirnos esta noche contra el enemigo que quiere separarnos de Dios. Ahora,
¿Qué nos toca hacer a nosotros, amados? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros sabiendo que Satanás nos quiere separar de Jesús y que Jesús está con su mano dispuesta para recibirnos? ¿Qué es lo que nos toca hacer? Miren lo que dice el versículo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y qué cosa. ¿Qué nos invita Jesús a hacer? ¿Saben que esa palabra a veces la confundimos con sentimentalismo? Decimos, ay, estoy llorando, seguro estoy arrepentido, pero llorar no es arrepentimiento. Claro que el arrepentimiento incluye el sentimiento de que has hecho mal, de que has estado lejos de Dios. Tal vez esta noche está algún miembro de iglesia que ha estado un poco separado y te sientes mal y lloras. No es pecado llorar. Lo que estoy diciendo es que el arrepentimiento no es suficiente con las lágrimas. La palabra arrepentimiento en la Biblia significa un cambio de mente. Eso es lo que significa. Un cambio de perspectiva de la vida. Un cambio de rumbo. Un cambio de actitud. El Señor nos invita a arrepentirnos. A hacer lo que hemos dejado de hacer. Las primeras obras. Porque si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Así que tenemos que arrepentirnos. ¿Qué más tenemos que hacer, amados? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros hacer en esta batalla? Nos toca aprender a oír cuando el Espíritu Santo nos está hablando. Y esta semana el Espíritu Santo va a hablar a nuestra iglesia. El Espíritu Santo está hablando esta noche a ti, donde quiera que estés. El Espíritu Santo te está diciendo y el Señor te dice, si tienes oído, presta atención. Porque al que venza, yo le daré mi presencia. Y aquí viene el detalle más importante, amados. ¿Qué es permanecer en Jesús? Permanecer en Jesús, ¿saben que Jesús contó una parábola sobre una vid? ¿La recuerdan ustedes en la Biblia? Una vid que ella tiene unos pámpanos, ¿no? Y el fruto es el resultado de estar, ¿qué cosa? Conectados a la fuente. En esa ilustración que ven allí de esa hermosa uva, los pámpanos es la ramita. Ustedes pueden ver la ramita que está allí. La única manera de que haya buen fruto es que esa ramita esté conectada a la fuente de la vida. Sin conexión ya no hay vida. ¿Qué pasa si yo arranco el pámpano? ¿Empieza qué? A morir. Jesús dijo, yo quiero que ustedes permanezcan en mí, así como el pámpano permanece en la vid para poder llevar fruto. Si tú quieres vencer al diablo, si tú quieres vencer y heredar lo que Dios te ha preparado, si tú quieres permanecer en la mano de Dios, tienes que conectarte a la presencia de Dios. ¿Qué es conectarnos con Dios? Es recibir su Espíritu Santo constantemente. Es morir cada día. ¿Saben que Pablo dijo así? Con Cristo estoy juntamente, ¿qué cosa? Y ya no vivo yo. ¿Qué significa eso, amados? Dice, y ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en dónde? En la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es morir cada día? ¿Qué es que realmente Cristo viva en mí? Y noten que Pablo dice, y lo que viva ahora en la carne. O sea que Pablo está reconociendo que aunque muere, él sigue en la carne. Pero esa carne ahora la vive en fe, conectado con Dios. ¿Qué es permanecer en la presencia de Dios, amados? Es vivir unidos a Cristo Jesús. Hay un versículo que me encanta en Juan 5:40. Jesús dice, ¿no queréis venir a mí para que tengáis vida? Permanecer en Jesús es ser consciente de la presencia de Jesús. Yo te pregunto, ¿eres consciente de la presencia de Jesús? Pero esto no es algo esporádico, no es algo ocasional. No me refiero a un culto en la noche. Permanecer en Jesús no es venir al templo una vez a la semana o una conferencia al año. Estar en contacto semanal, ocasional o pasajero, eso no es permanecer con Dios. Algunas personas se levantan temprano, abren la Biblia, leen la Biblia y se despiden de Dios. Como le dices, bueno, ahora ya hice mi parte, nos vemos en la noche. Pero lo que la Biblia dice para vencer es que después de
leer la Biblia, después de orar, después de hacer todo ese devocional que tú haces, ahora tienes que caminar con el Señor Jesucristo permanentemente. Amén. Es el momento en que tú dejas que Él te acompañe en las diferentes actividades de la vida. Ustedes saben que somos muy fáciles para desconectarnos con Dios. Pero yo les aseguro una cosa, amados, que esa desconexión puede ser nuestra ruina eterna. Jesús dijo, permaneced en mí. Los enemigos de la permanencia son las preocupaciones, las ocupaciones de la vida, la ansiedad. A veces nuestra mente se espacía en otras cosas. Pero el Señor quiere estar con nosotros. ¿Saben? El amor se va cuando nos desconectamos de Dios. Y el Señor esta noche te dice, yo quiero estar contigo. Yo quiero que estés en mi mano. Pregunto esta noche, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos vencer? ¿Cuántos queremos darle nuestra vida al Señor? ¿Cuántos queremos estar en su mano? Satanás va a hacer todo lo posible para separarte de Dios. Pero el mensaje de esta noche es que si quieres vencer, tienes que aprender a permanecer en mí, dice el Señor. ¿Te gustaría orar conmigo esta noche? Vamos a ponernos en pie y te quiero invitar a ti, allá que estás en televisión o en radio, que te detengas un momento para que hagamos un pacto esta noche con Dios de permanecer en su presencia. Oremos. Eterno Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos prometes volver a disfrutar de ese árbol de la vida. Ese árbol que representa a Jesús, que es la fuente de toda la vida. Sabemos, Señor, que perdimos acceso a Él por el pecado. Sabemos que se interrumpió esa conexión que existía al principio. Pero por la sangre de Jesús, por tu sacrificio, hoy podemos conectarnos contigo nuevamente. Esta será una semana de conexión. Esta noche, una noche de conexión. Queremos estar en el hueco de tu mano. Queremos, Señor, que nos protejas, que protejas nuestros hijos, que protejas nuestra familia. Estamos de pie, Señor, porque queremos vencer, porque queremos ser parte de ese pueblo que recibe la vida eterna, que participará de la tierra nueva y del árbol de la vida que está en medio de tu paraíso. Esta noche, Señor, te pedimos perdón por descuidar nuestra relación contigo. Te pedimos perdón por el enfriamiento de nuestro amor hacia ti, porque a veces estamos tan ocupados en las cosas importantes que descuidamos las indispensables que son tenerte en el corazón. Padre, tú que andas en medio del candelero, por favor muévete en nuestros corazones esta noche. Y que los que se han puesto de pie haciendo un pacto contigo esta noche, oh Dios, puedan ir a casa contigo en sus autos. Y allá en Guatemala, Señor, en las casas donde las personas se están reuniendo para escuchar tu palabra, que ellos también puedan aprender a permanecer en ti. Pues lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.